Soy José Antonio Plaza, soy subdirector de concesiones en la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo llevo sobre todo temas de concesiones ferroviarias, he llevado bastantes concesiones de carreteras, también concesiones de juzgados, etcétera, que ha promovido la Comunidad de Madrid. Y bueno, en este largo, ya empieza a ser largo camino que vamos recorriendo, en mi administración hemos tenido muchas experiencias, algunas buenas, otras no tan buenas, o las iremos contando todas, porque de los errores también se aprende y hay que contároslos para que no los cometáis. Cómo conseguir financiar unas infraestructuras necesarias para la administración y para la sociedad en un entorno ahora mismo de poco dinero público y cómo apoyarnos en algunas instituciones multilaterales, por ejemplo la Unión Europea a través del Banco Europeo de Inversiones, a través del Fondo Monetario Internacional, a través de los fondos que dispone la Unión para financiar algunas infraestructuras. Os voy a comentar cómo ha sido nuestra experiencia para lograr conseguir esas infraestructuras, cómo poner en marcha esos proyectos de una manera que sea pues fácil y sencilla y no demasiado gravosa para nuestra sociedad y para nuestra administración, ¿de acuerdo? Mirad, lo primero que tenemos que contar, esto es un poco, vamos a contar cómo se creó Europa, por qué, cómo son los fondos que pone a disposición la Unión Europea para la financiación de estos proyectos, los fondos FEDER sobre todo, que son los que más nos aplican en infraestructuras, y luego unos matices, unas nociones de cómo presentar y ganar un concurso en Europa o en la Confederación Andina de Fomento, insisto. Esto digo Europa porque es la mayor experiencia mía, pero también he tenido experiencias con la Corporación Andina de Fomento asesorándoles y os aseguro que 100% lo que os cuento aquí es válido para trasladarlo a cualquier otro organismo multilateral, ¿de acuerdo? Donde haya dinero y subvenciones y ayudas al fomento de estas inversiones, podemos ir a presentarnos con lo que yo os cuento aquí hoy. Desde luego, es válido y vais a ser muy conocedores del tema de cómo funciona igual en un sitio que en otro, ¿de acuerdo? Eh, y por último, os voy a dar algunas sugerencias que se las he dado a otros gobiernos. En algunos casos me han hecho caso y les va muy bien. Y oye, os las hago también a vosotros de cómo encarar el día de mañana un proyecto de estas características, como vemos el encaje dentro de estos fondos europeos, ¿de acuerdo? Es muchísimo el dinero que pone a disposición Europa y ahora lo vamos a ver cómo puede llevaros a otro estado de verdad de financiación. Podéis conseguir grandes ventajas para vuestra administración. Tenéis que perdonarme un poco la voz y que esté bebiendo algo porque estoy acatarrado y es que se me seca. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, por favor, levantad la mano, me escribís aquí en el chat, yo lo voy viendo y vamos hablando del tema. Anda, esperad que no sé qué esto aquí, parece que se ha descontrolado un poco. Bueno, a ver, ¿por qué se crea Europa? ¿Cuál es? Ah, no, es que le he dado yo aquí, perdón, es que me he equivocado yo de. Perdón, que me he equivocado yo de botón. ¿Por qué se crea Europa? Mirad, Europa, aparte de la cosa lírica de que somos todos del mismo continente y es una hermandad entre pueblos, bla, 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 eso es muy bonito, pero la verdad de las cosas es que Europa se crea para evitar más guerras. Nosotros en Europa llevamos dándonos de tortas aquí desde la época de Napoleón y antes, pero sobre todo desde 1870 para acá, desde hace unos 150 años, hay un país que se llama Alemania, que no hay que demonizar, pero ha creado ya tres guerras seguidas, ¿de acuerdo? Después de que las guerras napoleónicas, Centro Europa, sobre todo Waterloo, es decir, todas estas batallas enormes que hubo en el 18 y tal, fueron todas en Holanda, en Bélgica. Dejamos Holanda y Bélgica, las hemos planchado 5 o 6 veces. Bueno, pues en los últimos 150 años, además, tres guerras más y dos de ellas ya mundiales. Es decir, en 1870 Prusia invade Alemania, perdón, Prusia invade Francia, perdón, por el tema de Alsacia y Lorena, gana la guerra a Napoleón III y aquello pues deja un rescoldo en los franceses que acaba detonando al final la Primera Guerra Mundial, que no contentos con haber destrozado otra vez el continente, vuelve a provocar de rebote la Segunda Guerra Mundial, que esto ya no destroza el continente, está a punto de destrozar el planeta entero. Y ya como dijo Einstein, la Tercera Guerra Mundial iba a ser la definitiva porque nos iba a devolver a todos a la época de las cavernas, ¿no? Ya con la tecnología de armas nucleares y demás. Con lo cual, las naciones europeas al final de la Segunda Guerra Mundial dicen, vamos a sentarnos, hay que parar el nacionalismo alemán y francés también, que también tuvo su parte de culpa en el invento,
hay que diluir estos nacionalismos o la siguiente que nos van a llevar ya va a ser la última de las guerras, ¿no? Entonces, Europa se crea para diluir este nacionalismo alemán y francés en un sentimiento más difuso, si queréis, menos arraigado, menos emocional, como es la Unión Europea, que de alguna manera disuelve esas querencias del Lebensraum, del espacio vital de los alemanes, de esta querencia de imponerse a los demás europeos, ¿no? Entonces, primeramente se crea como una unidad económica, como un mercado común, ¿de acuerdo? El CECA, el mercado común del acero y el carbón, que al final, en los años 57, esto fue a principios de los 50, en el 57 lleva ya en el Tratado de Roma a crear la Comunidad Económica Europea, que se crea, por cierto, muy curioso, con una moneda ficticia, una moneda virtual que se llama los ECUs, Unidad Europea de Cuentas. Ese ECU es similar al Bitcoin de hoy, ¿de acuerdo? Y es una de las bases del euro. Al final el euro sale iba a decir del Bitcoin, del ECU, que es como un Bitcoin de la época, ¿de acuerdo? Es decir, no, como decían los latinos, nihil nubul sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es volver a reciclar las mismas cosas una y otra vez y es por lo que al final se acaba llegando al euro. Es decir, que esto tiene un camino, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que tras la caída del telón de acero, en los años 90, la idea de Europa se triunfa como la fórmula de la Coca-Cola y al final resulta que coge un auge muy importante y todos queremos ser ya hermanos. Ya no queremos que haya más naciones, queremos ser una sola nación, creamos una bandera con unas cuantas estrellitas y ya somos todos, ya no somos ni españoles, ni portugueses, ni alemanes, somos todos europeos. Bueno, eso está bien decirlo, a mí me encanta decirlo, pero la realidad es que un señor alemán comparte muy poca cultura con un señor español o con un señor portugués. Entonces, hasta que no llegamos a ese estado de cultura común, que es muy difícil salir de los regionalismos, incluso tú vas por regiones de Alemania y yo estoy mucho más identificado con un bávaro, que es normalmente de origen católico, de una manera de ser muy mediterránea, con una simpatía y una forma de ser, de lo que se puede parecer un inglés a un checoslovaco, eso os lo puedo asegurar. Con lo cual, al final, esa diversidad que tenemos, si queremos evitar la Liga Hanseática y volver a ser 400 microestados, como en la época de medieval, tenemos que marcarnos objetivos realistas, no dejarnos llevar por la euforia y al final, bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, ya veremos las generaciones futuras, ¿de acuerdo? Queremos ahora mismo un desarrollo europeo a través de las regiones, no a través de una liga hanseática, no a través de los nacionalismos excluyentes, separatistas. Sabéis que en España está el problema de Cataluña ahora mismo, incluso el problema del País Vasco, perdón, en Bélgica tiene el problema de los balones y los flamencos. En fin, hay un montón de nacionalismos por ahí enloquecidos que no es eso. La Europa de las regiones es que queremos que sea una unidad administrativa, pero que económicamente se desarrolle a través del desarrollo regional. ¿Y por qué de las regiones y no de los países? Pues mirad, porque se ha decidido que la región es el tamaño adecuado de unidad administrativa para que promueve mejor el desarrollo social y empresarial y económico. Es decir, se aprovechan mejor las características comunes de las empresas de una región, ese regionalismo bien entendido con unas características comunes de las regiones, de las empresas de la misma región, para poder impulsarse entre todas. Se hacen como clústeres regionales, ¿de acuerdo? Un clúster son empresas que se retroalimentan, forman un ecosistema y se retroalimentan entre ellas y forman una especie como de ecosistema empresarial donde todas se ven reforzadas en el conjunto, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que Europa entiende como la Europa de las regiones y por eso entiende que, tiene que haber un desarrollo regional. Europa se mide por las regiones, ¿de acuerdo? No por los países. Y además una idea que os quiero dejar clara desde el principio. Europa, y el que dice Europa dice el mercado común de América del Sur, dice cualquier tipo de mancomunidad de estados. Son espacios de colaboración, pero son espacios de competencia. Cuando en Europa se da una subvención a proyectos de I más D más I, todos se lanzan como locos a ver quién se lleva la parte del león del pastel. Los italianos intentando pisar a los alemanes empujando a los franceses que a la vez pues dejan en segundo plano a los españoles, el español intentando subirse encima de la chepa del portugués, todo para conseguir mayores subvenciones para su país y para sus proyectos, ¿de acuerdo? Es un espacio de colaboración, pero es un espacio de competencia. Mirad la foto que os pongo ahí. Todos los remeros van todos en canoa, van todos a la misma dirección pero cada uno lleva sus colores, ¿de acuerdo? Esto de que somos todos europeos
bien hasta que hay que repartir la pasta y entonces es cuando empiezan las jornadas, ¿de acuerdo? Que quede bien claro. Entonces, los fondos EIE son los fondos estructurales de inversión de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Fondos estructurales. Esta Europa de las regiones significa que para que sea un territorio coherente tenemos que unir todos, tenemos que ir todos un poco a la par en el desarrollo, ¿de acuerdo? Y para eso se crean unos fondos que, digamos, compensan esas diferencias entre distintas regiones. Hay regiones muy depauperadas, hay regiones que son muy ricas, hay regiones de medio pelo. En Europa tenemos muchísimas regiones, cada uno con unas características y con un desarrollo. Más o menos la Unión Europea era homogénea a finales de los 80, principios de los 90. El problema es que se ha ampliado mucho. Y se ha ampliado con países que estaban detrás del telón de acero, países que durante 40 años después de la Segunda Guerra Mundial han tenido una inversión muy pobre, muy pobre, muy pobre, pero muy pobre, que después de caer el telón de acero, hablando el otro día con Jürgen Donges, me decía, José Antonio, es que fue pasar al otro lado del telón de acero, Alemania Oriental, que hacía 40 años que no había estado allí, y dice, hombre, si es que era como hacer un viaje al pasado, era todo exactamente igual que en 1945. Es una cosa increíble, era como si se hubiera congelado el tiempo. ¿Qué ocurre? Que estos países tan atrasados, tan faltos de inversión, han bajado muchísimo la media de la Unión Europea. Entonces, se han movido todas las medias de lo que era la prosperidad de las regiones europeas. Al haber ese cambio en las medias, regiones que eran, por ejemplo, en España, Extremadura, unas regiones subdesarrolladas, ahora resulta que son casi desarrolladas en comparación con estos nuevos socios, Eslovaquia, Croacia, que han entrado, Bulgaria, que han entrado ahora en los últimos tiempos, ha sido Rumanía, ha sido un bajón de la media impresionante, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que los fondos se van a donde hay más necesidad. Por tanto, hay muchísimas más ayudas europeas ahora mismo que se han desplazado hacia Bulgaria o hacia Rumanía que las que teníamos en su momento en España. ¿De acuerdo? Por eso hay que perseguir las que queden, hay que perseguirlas para conseguir financiar nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y ojo, en Europa, como en Estados Unidos, funciona mucho. Y cuando digo Europa me refiero a Bruselas, que es el centro neurálgico de la Unión Europea, donde está la Comisión, etcétera, el Parlamento. Todo esto funciona mucho a base de lobbies. Hay lobbies europeos, hay lobbies de cada país, hay lobbies de la construcción, hay lobbies de cada sector, hay lobbies medioambientales, hay lobbies ecologistas. Son lobbies y no es nada, no es malo. Es decir, esto hay grupos de presión y grupos de interés que muestran su interés porque las políticas se hagan de una manera o de otra. No es malo en sí mismo. Es decir, a mí me parece, lo malo es ocultarlo. A mí me parece que es bueno que todo el mundo sepa con qué cartas juega. ¿De acuerdo? Y esto funciona. Entonces, a veces poder influir en cómo orientar unos fondos es muy decisivo, ¿de acuerdo? Para desarrollar unas regiones u otras, unos países u otros, o quién tiene acceso a esos fondos. Entonces, para distribuir esos fondos, lo que se hace es un marco estratégico común que define varios tipos de fondos de inversión, ¿de acuerdo? Se crea un fondo que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o FEDER, que es el que más nos interesa a nosotros en la charla de hoy porque es de donde depende la inversión en infraestructuras, ¿de acuerdo? Y sobre todo en temas de asociaciones público-privadas. Fondo Social Europeo, pues para corregir temas de creación de empleo, de gente que está excluida socialmente, corrección por ejemplo, sistemas educativos obsoletos con abandono escolar, ese tipo de cosas. Un fondo de cohesión, que son unos fondos extra para compensar carencias graves de algunas regiones, fondos europeos agrícolas, Fondo de Desarrollo Rural, Europeo de Marítimo y de Pesca. Hay inversiones especiales para regiones ultraperiféricas, por ejemplo, en España las Islas Canarias, en Portugal las Islas Azores, en Francia la Martinica o la Guayana, este tipo de territorios tan alejados de la metrópolis continental. En fin, hay muchísimos tipos de fondos, cada uno tienen un objetivo, hay una serie de objetivos temáticos y a esos tenemos que dirigirnos. A partir de ahora ya lo que os cuento es un poco menos onírico, un poco menos lírico, ya de estas grandes ideas de las guerras mundiales y tal. Ya entramos en el plano técnico y ahora ya empezamos a bregar un poquito, a pegarnos con la burocracia europea. Mirad, si en España ya tenemos un nivel de burocracia importante y en algunos países de Centro Europa la tienen más importante todavía, no sabéis lo que es la burocracia europea. Eso es la pera, la pera. Es algo que de verdad a mí se me escapaba. A mí me parecía ya que la burocracia española
Yo he estado mucho tiempo en la empresa privada y se hacen las cosas de una manera mucho más ágil. En la administración, ahora que soy de administración, uf, es algo elefantiásico, nos cuesta mucho dar un paso, ¿de acuerdo? Pues en Europa ya eso no es un algo elefante, eso ya es una ristra de dinosaurios. Tremendo. Encima te puede tocar un funcionario que el apellido acabe en Ova o en Ova o de estos del este, y entonces ya la unidad de tiempo ya no es el día. De, mándame un papel mañana, no, no, ya es mándame un papel la semana que viene. Tremendo. Entonces, en esta montaña de papeles, que ya no es una montaña ni un mar, es un océano, aquí es donde yo os tengo que empezar a dirigir, ¿de acuerdo? Porque si no, es que no hay cristiano que se aclara aquí dentro. Yo os lo voy a contar, os voy a dar muchísima documentación aquí, no os asustéis porque son unas slides muy densas. Yo os doy exceso de información, os las cuento aligeradas, pero tenéis esta información a disposición. De manera que si el día de mañana tenéis esta información, podéis venir y repasarla, ¿de acuerdo? No quiero quedarme corto y luego el día de mañana que se os olvide. ¿Y qué fue lo que dijo Plaza? Que no me acuerdo. No, no, pues está aquí todo, ¿de acuerdo? En la presentación. Yo os la cuento un poco más despacio, pero vosotros, ups, esperad que no sé qué ha pasado aquí. Y vosotros luego vais escogiendo la que os hace falta, ¿de acuerdo? Mirad, lo primero que tenéis que saber es que, como os decía, se mide por regiones, la riqueza se mide por regiones, ¿de acuerdo? Y sobre todo es los que están por debajo del 75% del PIB medio del Producto Interior Medio, que es lo que se mide de la Unión, de la Europa de los 28, ¿vale? Los que están entre el 75 y el 90, esos son otro baremo, digamos, se aproximan a la media, ¿de acuerdo? Estamos hablando de regiones subdesarrolladas y luego hay algunas que están por encima del 90%, incluso el 100%, ¿de acuerdo? Pero bueno, se supone que si estás por encima del 90% ya no estás mal. Ya para que te den ayudas ya tienes que superarte a ti mismo y llegar ya casi por ti mismo al 100%, ¿de acuerdo? Estás en el 90 y tantos por ciento, pues ya se supone que puedes por ti mismo valerte, ¿no? Y luego están ya las regiones ultraperiféricas o con problemas especiales. No, esto no quiere decir que sean necesariamente viables en economía, ¿eh? Cataluña es de las que tiene el 90% por ejemplo, y están fatal. Ahora mismo ha habido que enviarles dinero porque tiene una mala gestión y entonces ahí, bueno, ha habido que enviarle pasta para poder salvar el gap que tiene ahora de liquidez, ¿no? Entonces, por lo que sea, pues, tendrán unos gastos o lo que sea y no han podido salvar ese gap de liquidez, han tenido que recurrir al Estado. Entonces, Castilla-León, de donde soy yo, tiene 2,5 millones de personas distribuidas en cientos de pueblos. Llevar los servicios allí es carísimo y no es por sí misma viable económicamente, y si tiene un PIB que está entre el 75 y el 90%, es desde luego por las ayudas que se le dan, si no, desde luego estaría por debajo, ¿eh? Entonces, esto lo podemos ver en el mapa que tenemos aquí de España, donde se ve el PIB por habitante en tanto por ciento de la Unión Europea. Pues mirad que solamente tenemos Rioja, País Vasco, Cataluña, Madrid, y antes era Baleares, pero ha caído, y son las que son ahora mismo están por encima del 90%. Y tenemos Andalucía, Extremadura y Ceuta, que también ha caído por debajo del 75%. Entonces, estas son las regiones que más tenemos que ayudar y que son, digamos, que pueden tener más fácil recibir fondos de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Se mide por regiones. Y aquí os dejo un pequeño resumen rápido de lo que son las ideas principales. Se conceden por el PIB regional, sobre todo al menos a las que tienen menos del 75% del PIB medio de la Unión Europea, de las regiones de la Unión Europea. Regiones con problemas específicos reciben ayudas especiales y luego, sobre todo, que lo que la Unión Europea lo que quiere no es tener gente subvencionada. Lo que quieren es, ojo a esto, que tú detectes qué problemas tienes y los arregles, de manera que tú seas competitivo y el día de mañana puedas producir y generar prosperidad para la Unión Europea en su conjunto. Es decir, que no te dan pasta a fondo perdido, sino te la dan para algo. Detecta un problema y arréglalo, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros proyectos, detectar problemas. Oiga, ¿yo por qué no soy competitivo? ¿Por qué no llego al 90% del PIB de la Unión Europea o paso del 100%? Pues mire, porque tengo carencia de infraestructuras, tengo problemas sociales, tengo una orografía que me está matando. Bueno, pues esos problemas localícelos, haga un proyecto para arreglarlo y yo le mando la pasta para financiar el arreglo. Esa es la idea principal, ¿de acuerdo? Eso es importante porque las guerras a veces se pierden porque no sabe uno qué quiere conseguir. Esto no queremos conseguir pasta de la Unión Europea para repartirla entre los ciudadanos. Pues mira, nos han dado 100 millones
entre tantos habitantes tocamos a 15.000 euros cada uno, toma 15.000 euros y no vamos de cañas. No, no. Esto se trata de localice un problema, arréglelo y sea próspero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la parte que más nos interesa a nosotros en este curso que vamos a seguir? Pues no vamos a seguir el Fondo Europeo de Ayudas a la Pesca, porque no es objeto de este máster. Vamos a ver cómo sacar pasta para en nuestra región coger un proyecto que nos hace falta y financiarlo con ayudas europeas, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, tenemos que saber que un argumento básico es que de cada 100 euros que nosotros metemos en una infraestructura, por un efecto multiplicador de la economía, entre lo que ahorro en tiempo de traslado, en costes de producción, en costes de logística a las empresas, en muertos, porque los muertos tienen un coste económico, en heridos, en costes médicos, en costes sociales, en costes ambientales, menos congestión, menos emisión de carbono, menos emisión de menos daños ambientales, menos medidas compensatorias, menos gastos médicos. Al final la sociedad recibe del orden de 120, 118, 120 euros por cada 100 euros invertidos en infraestructuras, ¿de acuerdo? Importante. Entonces, eso la Unión Europea, tú lo tienes que hacer el estudio, en el caso de Madrid, el 118 lo tenemos ya y la vuestra no será muy distinta, ¿de acuerdo? Ese argumento lo tenéis que vender y tenéis que buscar qué proyectos le gustan más a Europa para ir direccionando un poco ahí nuestros estudios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, está muy bien visto todo lo que sea suprimir barreras entre naciones. Por ejemplo, si yo voy a poner un puerto en Canarias que sea para comerciar con África, eso está rompiendo barreras entre continentes. Eso es maravilloso. Un nuevo paso entre Francia y España para pasar trenes de mercancías o de alta velocidad, maravilloso. Seguro que la Unión Europea lo va a querer financiar. Otra cosa es que Francia quiera o no quiera porque le haces más o menos competencia, porque esa bronca la tenemos hacía tiempo con el túnel de Canfranc, ¿de acuerdo? Pero bueno, es cierto que la Unión Europea lo que busca es suprimir barreras nacionales y transnacionales y continentales, desde luego. El puente entre Europa y África, por ejemplo. Eso podría ser maravilloso hacer un puente entre el estrecho de Gibraltar o hacer que Canarias sea la puerta de entrada a Europa, ¿no? Luego ya veremos algunos ejemplos de concesiones que pueden ayudar a eso, que sea la puerta de entrada a Europa de toda África a través de Canarias. ¡Qué pasta, Dios mío! O sea, es que eso no quiero ni pensarlo, el dinero que generaría eso. Aquí empieza a haber ya algunas un poco densas, algunas, pero no os preocupéis porque esto es solamente información que os dejo ahí para que luego la estudiéis. Lo que os contaba, solamente tres herramientas principales de inversión por parte de la Unión Europea: FEDER, Fondo Europeo para Desarrollo Regional, que reduce desequilibrios regionales. Por ejemplo, mejora de competitividad, el cambio económico, infraestructuras, ¿ok? Fondo Social Europeo para mejor acceso a empleo, fondo de cohesión, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora en España fondo de cohesión no hay, o sea que razón de más para no contároslo. Se reorienta mucho el gasto de la Unión Europea. La Unión Europea reparte muchísimo dinero, porque recauda mucho dinero de los Estados miembros y lo reparte. Es como 1 billón de euros, una cosa así, al año lo que se reparte en ayudas. Es una cosa muy fuerte, son unas cantidades astronómicas, ¿de acuerdo? Pero se van a repartir hacia una serie de gastos, hacia una serie de líneas argumentales que quiere seguir la Unión Europea. No se reparte alegremente. La Unión tiene claro el camino que quiere llevar, hacia dónde tiene que llevar la administración a los países y por ahí van. Y por cierto, ¿dónde tiene que llevar la administración a sus países? ¿Yo dónde debo llevar a la Comunidad de Madrid? Al cuarto estado de riqueza. El trabajo de la administración no es sacar concursos, firmar papeles, que eso lo hace mi hija de 5 años, lo hace Chachi, ¿sabes? El deber de un funcionario, el deber de una administración es pasar del tercer estado de riqueza de una nación, que es el sector servicios, el primero la agricultura, el segundo la industria, el tercero los servicios. Hoy ya es pasar al cuarto estado de riqueza, que es la I más D más I. El que tiene la I más D domina el mundo, pues por ahí va la Unión Europea, ¿de acuerdo? Ellos van encaminados a promover que la investigación, la innovación, la creación de un tejido empresarial de medianas y pequeñas empresas, las pymes, calidad en la formación para tener obreros muy formados y competir por calidad, no por precio como China, ¿de acuerdo? Integrar objetivos en materia de cambio climático, cuidar el medio ambiente, porque si nos ponemos a producir como los chinos, China tiene unos problemas medioambientales, entre otros, de mil pares de demonios que no sé cómo van a arreglar. Mercados de trabajos integradores que fomenten la competencia. Transición a economía con baja emisión de carbono.
Todo esto son los objetivos de la Unión Europea y donde quieren meter dinero para financiar este tipo de, de líneas argumentales. Y por ahí tiene que ir nuestra idea. Nosotros tenemos que apuntarnos a este carro y ver de dónde sacamos, por ejemplo, en España el sector transporte es el responsable del 32% de las emisiones de CO2. ¿Cómo podemos conseguir cumplir con el objetivo europeo de menor CO2, menor emisión de CO2? Buscando un medio de transporte que elimine el CO2 o que minimice, por ejemplo, el transporte ferroviario, que es muy eficiente en ese aspecto. Bueno, pues busquemos cómo reducir el consumo de combustible fósil o bien busquemos cómo implantar un sector ferroviario o unos autobuses que emitan menos CO2, bla, 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 etcétera, ¿de acuerdo? Por ahí van los temas. Y hay muchas posibilidades, luego vemos algunas. Para España, ¿qué nos dice Europa? Pues usted tiene que fomentar la competencia, crear empleo, potenciar el PIB. ¿Qué tiene usted que hacer? Nos dan dentro de lo que son los objetivos temáticos, que luego os daré todos para que los tengáis, no para que los estudiéis ni que los hablemos aquí, pero sí que están por aquí puestos, por aquí delante, te está diciendo, complete usted sus ejes estructurantes de transporte. ¿Y eso qué es? Bueno, pues son las grandes redes transeuropeas que van conectando todos los países de la Unión. Ahora hay un gráfico un poco más adelante donde se ve toda Europa conectada por una serie de redes. Por ejemplo, redes marítimas, lo que llaman autopistas del mar. El transporte marítimo es muy eficiente porque emite mucho menos CO2 por tonelada de material transportado, pues transporte usted mercancías por el mar. Pum, 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 haga unos puertos, haga una serie de facilidades para carga y descarga y transforme usted la logística por carretera en logística marítima. Por ejemplo, que en España todavía eso es una asignatura pendiente. Pues eso es lo que nos dice Europa. Y lo que son los principales ejes estructurantes también es todo el tejido alrededor de esos ejes, todo lo que da capilaridad a esos ejes. Porque si tú tienes una mega autovía que va de Irún, en el norte de España, conectando con Francia hasta Portugal, pero por el medio es impermeable, ni entra ni sale, pues tienes un recorrido maravilloso que no le sirve de nada. Es decir, principales ejes estructurantes y todo lo que va alrededor de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, transportar mercancías por ferrocarril, transporte marítimo de corta distancia. Hombre, en España es un poco complicado, pero tenemos mucha costa también. Entonces, toda la logística entre Madrid y Barcelona, pues por mar, mal asunto, pero la logística entre Madrid, perdón, entre Barcelona y Valencia, que sí tienen puerto las dos, debería transformarse en una logística de cabotaje, no tanto por carretera como por, sobre todo, por tema marítimo, ¿de acuerdo? Gestionar infraestructuras. Hay unos sistemas inteligentes de transporte que estamos empezando a implantar ahora, donde te puede conducir, por ejemplo, si hay una congestión en una autovía, te puede conducir el tráfico por otras autovías, otras rutas alternativas, para evitar costes de congestión y excesos de emisión de CO2. Por ejemplo, transporte sostenible. Por ejemplo, un tema de I+D que pusimos en marcha hace poco fue unos pavimentos hechos con algas que además absorbían parte del CO2 que emiten los coches. El asfalto absorbe parte del CO2 o cómo inertizar parte del CO2 con árboles en la madera de los árboles. Todo este tipo de cosas en la Unión Europea están muy bien vistas, ¿de acuerdo? En la Unión Europea o en cualquier otro sitio. Es cierto que en América del Sur, por ejemplo, todavía tienen mucha producción de energía eléctrica quemando madera. Eso en Europa es impensable. Y llegará un momento que en estos países, cuando se desarrollen, pues también será impensable porque no pueden asumir el coste de las toneladas de emisión de CO2, que creo recordar ahora mismo que la tonelada estaban 70 euros en el mercado internacional, el derecho de emisión, que sabéis que se negocia entre países con estos derechos. Entonces, es un coste caro y es un coste que en cuanto el país se desarrolle va a ser muy complicado que lo pueda mantener, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros si es importante para un país que en España, entre pitos y flautas, vamos a recibir 36.000 millones de euros en 6 años. ¿De acuerdo? 2014, aquí he puesto 2014-2016, perdón, me tenía que haber dicho 2014-2020, ahí he tenido un pequeño lapsus. 2014-2020, en 6 años, nos van a dar 36.000 millones, 6.000 millones de euros al año para promover todo este tipo de eh, actuaciones que quiere la Unión Europea. Parte son de FEADER, parte es Fondo Social Europeo, parte de el Fondo para Marítimo y Pesca, pero hay bastante parte que es de FEDER, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante cómo va el tema. Mirad, FEDER se va a comer 19.000 millones, ¿de acuerdo? 19.000 millones, lo veis en la parte de abajo, nos van a dar en estos años. Por tanto, no es de moco de pavo unos 3.000 millones
que bien parte es para el crecimiento sostenible y pyme, pero todo esto al final también mucha parte acaba repercutiendo en infraestructura. Aproximadamente unos 3.000 millones o así, ¿de acuerdo? Serán como para infraestructura. De ellos, de esos 19.000 millones que os decíamos, 10.000 más o menos lo va a gestionar el Estado, o 9.000 y pico, y otros 9.000 o 9.000 y pico los gobiernos regionales, ¿de acuerdo? Del FEDER mucho va para I+D+I, para tecnologías de innovación y comunicación, que es tema informático, pero que también tiene aplicación en infraestructuras, pymes y economía baja en carbono, que también tiene una entrada en tema de infraestructuras, como os decía antes. Por tanto, yo el cálculo que le echamos ahora mismo es aproximadamente unos 3.000, 2.000, 3.000 millones en infraestructuras, que no es moco de pavo, para cofinanciar bastante dinero, ¿de acuerdo? Al año, cada año, ¿de acuerdo? Pero eso sí, como os decía, solamente se van a financiar lo que esté dentro de los objetivos europeos, dentro de los objetivos temáticos que marca la Unión Europea. Aquí os dejo todos los objetivos temáticos que va marcando la Unión Europea. A nosotros, sobre todo, nos aplica el 6, el 7, conservar el medio ambiente, es decir, que tú podrías basar la construcción, la financiación de una infraestructura si fuera beneficiosa para el medio ambiente, ¿de acuerdo? O para una eficiencia de unos recursos que al final, pues si tú los afinas, resulta que va a consumir menos recurso natural, ¿de acuerdo? Promover el transporte sostenible, eliminar estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales. Si tú no tienes congestión en la red o has sobredimensionado la red, pero la vas a aprovechar mejor, eso es muy bueno para el medio ambiente, es muy bueno para todos. Yo estoy implantando en el Metro de Madrid ahora mismo un tema de mejor aprovechamiento de la vía, ¿de acuerdo? Es un tema informático para hacer distancia de seguridad variable en los trenes según la velocidad que lleve cada tren. Todo este tipo de proyectos son muy bienvenidos en la Unión Europea y en cualquier administración que os decía, Unión Europea, Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento, cualquier sitio donde presentéis un proyecto de este tipo va a estar bien visto, ¿de acuerdo? Desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, todo este tema de sistema de transportes inteligentes para, oiga, esta parte de la ciudad está congestionada, vaya por aquí para no liarla. O si es un tema de peajes, pues según se va llenando la autovía, le voy a cobrar cada vez más de manera que se desincentive el uso de una autovía congestionada. O voy a poner unas vías de entrada a la ciudad reservadas para un transporte público, por ejemplo, para el autobús. Bueno, pues voy a poner una vía de entrada a la ciudad que solamente puede utilizar el autobús y esa ¡pum!, va a conseguir que el tren o el autobús de turno público sea mucho más rápido que usar el coche y más barato, con lo cual estás incentivando el uso del transporte público. Todo esto son lo que tenemos que tener en cuenta para pedir financiación a la Unión Europea, ¿de acuerdo? La Unión, y en su caso el BEI o el Fondo Monetario Internacional, siempre publica unos reglamentos que son los que rigen cómo se dan estas ayudas. En este caso es el reglamento 1303 del Parlamento Europeo y luego un reglamento de ejecución que desarrolla el primero de la Comisión. Buscad, yo aquí os dejo los de las normas detalladas de aplicación del reglamento. Esto lo pongo solamente para que sepáis que existe. Si vais a dedicaros a FEDER, pues saber que tirando de estos dos, ahí viene toda la normativa, todo lo que lo decía, la burocracia tremenda que tiene Europa, tiene que ir todo en su formato, tiene que ir todo en sus plazos, con sus papeles, con sus cosas, todo muy mirado, todo muy arreglado, todo muy bien puesto. Cualquier fallo en la documentación puede ser la eliminación de tu proyecto, ¿de acuerdo? Es verdad que esto tiene tiempo, pero también tiene muchísimo trabajo, muchísimo. Yo los proyectos que he ganado en Europa me ha costado no menos de 1.000 horas hombre, que se dice pronto, 1.000 horas hombre de preparación. Para 4 personas, 6 meses, casi full time. ¿De acuerdo? Es mucho tiempo lo que pierdes en preparar un proyecto para acceder. Es verdad que si te lo dan es el nirvana, te lo aprueba la comisión, es el nirvana, alegría para todo el mundo, champán y lo que haga falta. Pero hasta que llegas a ese momento, incluso en llegar a la final, porque luego ya hay que tirar de lobbies un poco para que te ayuden, pero hasta que llegas a la final te cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen estos reglamentos? Los reglamentos dicen que tienes que localizar los gaps, las carencias, lo que hablábamos antes. Pues mi red de infraestructuras está cojeando porque aquí me falta una autovía periférica que cosa todas las demás autovías radiales y distribuya los tráficos en varios anillos. Bien, localiza el gap y di, ¿cómo lo voy a solventar este estrangulamiento en mi red? Pues lo voy a solventar construyendo esta autovía circunvalando, no sé qué, lo dimensionas, lo localizas, haces una previsión de cómo hacerlo, de cómo tapar ese gap
y luego tienes que hacer como un business plan, un plan financiero que te diga cómo, cuándo, es decir, dejar el negocio perfectamente definido. Y claro, tan definido lo dejas, porque esto no es una iniciativa de inversión pública presupuestaria, donde yo abro el presupuesto, firmo unos papeles y todo para adelante. No. Esto tiene que haber un plan de negocio como si fuera a entrar una empresa privada. Y queda tan definido que al final acaban entrando las empresas privadas. Porque la Unión Europea no pone mala cara para nada, al revés, lo promueve, aquí en los reglamentos lo veis, promueve que entren empresas y bancos privados, capital privado, a financiar las obras públicas. No pone ninguna mala cara a que se meta capital privado a financiar obras públicas. ¿Eso cómo se llama? Asociación público-privada, participación público-privada, colaboración público-privada, PPPs, P3, que dicen ahora los modernos. Al final no deja de ser una sinergia entre el sector público y privado. Eso la Unión Europea, encantado. Y nosotros también porque tiene algunas ventajas que se cuentan a lo largo del máster, que no es la menor el conseguir financiar cosas sin reventarle el presupuesto a una administración que normalmente suele ser de tamaño pequeño o medio, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser un método eficaz, es una herramienta muy eficiente para conseguir una infraestructura que te hace falta ahora mismo y no puedes esperar a tener el dinero para poderla poner en marcha, te hace falta ahora, la quieres ahora y la Unión Europea te dice, pues hombre, pídame dinero, cofinancielo con una asociación público-privada a través de unos bancos privados, yo le pongo la pasta que le hace falta y prácticamente sin ninguna inversión por parte de mi administración he conseguido tener la infraestructura. Me cachis, eso es el nirvana. Si usted lo hace bien, eso es la pera. No ha puesto usted ni un euro y tiene una infraestructura a estrenar y encima bien mantenida. Es verdad que luego le va a costar un dinero todos los años, pero es que el presupuesto de su administración no va a quedar destruido por esa mega inversión que acaba usted de hacer. ¿De acuerdo? Le va a salir un plazo del frigorífico todos los años, porque al final esto es como comprarte una casa. ¿Tú cuándo pides la hipoteca al banco? Cuando tienes ya todo el dinero ahorrado, entonces no le pides hipoteca al banco. Yo me compro el piso cuando me hace falta. Cuando me caso, tengo un hijo, pues me hace falta un piso, pues pido dinero al banco y luego todos los años le voy devolviendo un dinero. Pues esto es lo mismo. La administración dice, me hace falta un hospital. Construyo el hospital y luego todos los años voy pagando un dinerito al concesionario. Pero para poner en marcha el hospital, la Unión Europea me ha puesto un dinero y la parte privada me ha puesto otro dinero y al final la administración prácticamente no ha puesto nada. Ese es el truco de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí hay que entenderlo un poquito, claro, aquí hoy en esta clase no os puedo explicar todo, pero si entiendes un poco las reglas del juego, es una herramienta muy eficaz y muy eficiente. Hemos conseguido grandes cosas en España y en Madrid, hemos conseguido grandes proyectos que no podríamos haber financiado de otra manera, todo a través de asociaciones público-privadas. Y si metes a la Unión Europea y te pone pasta, la pera limonera. ¿Eh? Esto lo vamos a ir pasando un poco por encima porque al final lo que te está diciendo, volvemos a lo mismo, te dice la Unión Europea, financieme usted cosas rentables, cosas que produzcan prosperidad, no me financie usted cualquier cosa, financieme redes transnacionales, financieme cosas que creen un valor añadido, no cualquier carretera. O sea, Europa no te va a financiar ni tú vas a hacer una asociación público-privada, por decirlo en términos de mi región, de Madrid, entre Cadal Solo Vidrios y San Juan de la Presa, porque es que no tiene ningún sentido una carretera tan local que te la financie Europa, ni aporta nada a Europa, ni te crea una prosperidad tremenda. Es decir, esto tiene que tener una creación de valor para la Unión Europea, pero algo que sea importante, ¿de acuerdo? Y que tenga algo que ver con Europa, no algo tan local y tan pequeño que no produzca una sinergia a nivel europeo, ¿de acuerdo? A ver, esto es lo que os decía antes de los corredores globales y todo lo que está conectado con ellos. Claro, construir una carretera local aquí en Galicia, en el norte de España, pues como podéis ver a la red Transeuropean Network, al TEN-T, pues no le produce demasiada sensación. Entonces no es algo, hombre, te la pueden llegar a financiar. Si haces un buen plan financiero, aquello resulta que es la pera y tu lobby te apoya y las convences, pero es complicado. En cambio, todo lo que tenga que ver con estos corredores o con los siguientes, que son las autopistas del mar, todo esto va a tener muy buen rollo en la Comunidad Europea y en la Unión y te lo van a mirar con muy buena pinta porque es hacia donde van ellos, hacia donde quieren llevarnos a los 28 países miembros, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué te dicen Europa? Usted métase en las participaciones público-privadas, aborde los retos territoriales específicos de su territorio,
resuelva los estrangulamientos y crezca de una manera sostenible, crezca de una manera integradora, crezca de una manera que luego el día de mañana no me venga usted a pedir más dinero, al revés, cree riqueza y tráigame dinero a mí. O sea, la Unión Europea está invirtiendo en prosperidad, ¿de acuerdo? Pero eso sí, crezca, yo le meto dinero, pero crezca usted de una manera inteligente, sostenible, moderna. No se ponga usted a construir infraestructuras obsoletas ya de entrada, ¿de acuerdo? Ni me haga usted pagar una infraestructura que ya está hecha, que por ahí ha habido ejemplos de gente que ha construido una autovía y luego le pide el dinero a Europa para pagarla, ¿no? Que usted ya la ha hecho, no me meta usted también en el lío de pagar algo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Queremos valor añadido europeo, queremos promover transporte público, queremos servicios modernos, de calidad, queremos que haya prosperidad, que los ciudadanos europeos vivan cada vez mejor. Es decir, entonces, en función de lo que aporte tu proyecto a esas premisas, pues así te lo van a valorar. Por ejemplo, por lo que os decía antes, una carretera local en una región periférica de España, pues no aporta mucho, en principio. O a lo mejor sí, porque resulta que resuelve una emisión de carbono que estaba viendo allí por unos camiones que llevaban allí al puerto de La Coruña, llevaban algo que producía unos atascos y no sé qué, y resulta que haciendo eso resuelves un problema ambiental de la pera. Pues a lo mejor resulta que sí que te lo financian, ¿de acuerdo? Pero eso tiene que ser que tú lo vendas muy bien. Todo esto viene en un libro blanco de la Comisión Europea sobre transportes y sobre inversiones que tenéis que conocer, que bueno, que ya sabiendo que está ahí, pues entráis en Google y lo bajáis, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Recapitulando, no me haga usted pagar una autovía que ya está construida, creación de nueva infraestructura, cofinancie con participaciones público-privadas si es posible. A ver, no solo para infraestructuras, para cualquier cosa que cree valor añadido para la Unión Europea, que elimine barreras, que acerquen a las naciones, que acerque a Europa a otros continentes. Eso es lo que ellos van a mirar, ¿de acuerdo? Son ideas muy sencillas, pero que no todo el mundo tiene. Y a la hora de encarar cualquier proyecto que tú quieras que te cofinancie la Unión Europea, estas son las preguntas que te tienes que hacer. Pues, ¿cae mi proyecto dentro de alguna de estas premisas? ¿Hace algo por Europa? Esto es lo que tú tienes que mirar de partida, ¿de acuerdo? Luego ya lo demás son formalismos y tenemos que ir viendo cómo darle forma. Pero eso es lo más principal, ¿de acuerdo? ¿Cómo presentar un proyecto para ganar? Pues lo primero, sabiendo lo que os acabamos de decir. Hombre, lo primero, la guerra se pierde muchas veces porque no sabes qué objetivo tienes. ¿Usted qué quiere conseguir? Y luego ya vemos cómo conseguirlo. Pero Estados Unidos, ¿qué hacía en Vietnam? Quiero bombardear la parte de Vietnam del Norte, quiero planchar la capital, quiero minar los puertos, quiero invadir Laos, me meto con Camboya, como no lo tenían claro, pues yo creo que al final se fueron sin saber si habían ganado o perdido qué pasó ahí. No, no puedes ganar una guerra, no puedes ganar una guerra en el sentido de una misión profesional en la vida, no puedes ganar esa batalla si no sabes qué quieres hacer. Identifica, planifica. ¿Qué quieres cofinanciar con FEDER? No hagas como en Valencia, el aeropuerto de Sagunto, donde se da para la explotación del aeropuerto de Sagunto, como parte del pago, se le deja explotar una zona comercial que está a 50 kilómetros del aeropuerto. A ver, ¿pero usted qué quiere hacer? ¿Un aeropuerto? ¿Una zona comercial? ¿Dar una licencia urbanística? ¿Esto qué es? A ver, las cosas claras, el chocolate espeso. ¿Qué proyecto quiere usted? Identifique el gap, qué problema tiene usted, cómo quiere resolverlo, planifique el resolverlo, planifique el dinero, planifique el tiempo que le va a llevar a resolverlo. Eso es lo que usted tiene que mirar antes de nada. Una vez que lo tenga identificado y planificado, me lo cuenta. Pero hombre, hágame algún estudio previo. No venga usted aquí con una cosa debajo del brazo ahí manuscrita de cualquier manera porque eso no cuela. Vivimos en tiempos modernos, hay mucha ingeniería, hay muchas herramientas y hay que utilizarlas. Tienes que ser serio. Hay que presentar proyectos maduros, proyectos estudiados. Tu administración tendrá que hacer, o si los tiene por ahí, los puedes aprovechar, los estudios previos pertinentes de planificación, de coste, no hacer el proyecto, porque si haces un proyecto a veces, eso ya te lleva una inversión muy fuerte para que luego no te lo cofinancien, pues has hecho un pan como unas tortas, te has gastado un montón de dinero en ello, ¿no? Se trata de planificar, que con unos pocos estudios baratos puedes dejar la cosa muy bien planificada, ¿de acuerdo? Eso es lo que tú tienes que mirar antes de lanzarte al ruedo de lidiar con Europa. Y por supuesto, en vuestra administración siempre tiene que haber una oficina especialista en este tipo de cosas, en este tipo de financiaciones. Hay una oficina FEDER en vuestro organismo, o FEDER, o si estáis, ya os digo, en Sudamérica, habrá una oficina especialista en relaciones con la CAF o con Mercosur o con lo que sea. Esa oficina es la que os va a orientar para darle forma al proyecto, ¿de acuerdo? Yo lo que os digo es que
tenéis que hacerlo todo según los reglamentos, todo lleva un formalismo, todo lleva un montón de papeles, trabajo, trabajo, trabajo. No hace falta mucho dinero, pero sí mucha dedicación y un poquito de apoyo por algún especialista que conozca esto o que os cojáis vosotros y os hagáis especialistas. Cogéis los reglamentos o los leéis de cabo a rabo, pues también lo sabéis hacer, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Ahí os he dejado ya bastante parte de los reglamentos y de los topics que tenéis que hacer. A ver, vuestra propuesta tiene que tener un formato atractivo, ¿de acuerdo? Es un poco como, y esto lo digo que lo mismo vale para un proyecto de inversión que para un proyecto de I+D, que para un proyecto live de investigación de vida rural, cualquier proyecto, para cualquier proyecto de Europa, tenéis que hacer una presentación que entre por los ojos. Yo os lo recomiendo, es cuando de verdad en el primer vistazo parece que no, pero les entra muy bien por la cara a los expertos porque esto pasa por muchos filtros si algo está trabajado o no está trabajado. Tenéis que hacer un topic, que es un título orientación, que esté muy bien trabajado, algo que tenga sustancia, un título que mole, un título que ellos se sientan atraídos, ¿de acuerdo? Un resumen ejecutivo, un abstract, que sea también definitorio, en un par de párrafos contar qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. En un resumen muy breve tienes que dar una pincelada de esas que te mueva el alma. Que ellos vean que, qué tío, qué bien se lo ha trabajado, cómo ha detectado ese gap tecnológico, por ahí van los tiros, ¿no? Que ellos lo vean enseguida. Eso ya, ahí tienes mucho ganado, ¿de acuerdo? Luego, un estado del arte, un state of the art, que dicen los académicos, que es una investigación de cómo está ese proyecto tuyo en otras partes del mundo, cómo se está viendo. Es decir, yo quiero proponer, por ejemplo, un BRT, un Bus Rapid Transit, un carril de entrada con autobuses al centro de la ciudad, una plataforma reservada para transporte público. ¿Cómo está eso en el mundo? Hay otras experiencias, ¿están funcionando bien? ¿Están funcionando mal? Si están funcionando mal, ¿qué he visto yo que ha funcionado mal que yo puedo mejorar? Eso es el estado del arte, ¿de acuerdo? Y más allá, beyond the state, ¿qué gap tecnológico o qué gap voy a cubrir yo con mi infraestructura? Describo el proyecto y ver qué va a ocurrir cuando lo ponga en marcha, ¿de acuerdo? Si tú haces un proyecto con esos 4 capítulos bien estructurados y bien estudiados, vamos, te llevas medio proyecto de calle seguro, tienes media financiación ganada. Otra cosa es que luego además hagas unas buenas exposiciones de plan financiero, que tengas ahí muy enjaretado cuánto va a durar la construcción, que lo tengo todo muy bien planificado, que además sé en qué eje y en qué corredor me apoya la población para ponerlo porque hay una demanda social. Todo eso ya son adornos, ¿vale? No adornos, pero si tú tienes estas 4 cosas que te he contado bien presentadas, tienes medio proyecto ganado, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, todo, como os decía, dentro del formato de información que ellos te piden, que está aquí en la siguiente, me parece que había una diapositiva un poquito más, me estoy yendo para adelante. Hay una diapositiva más adelante que os viene un formato incluso que utilizamos en Canarias para uno de los proyectos, son todos muy similares. Tienes que tener un montón de información ya hecha a la hora de presentarlo, ¿vale? Datos relativos a tu administración, que eso es fácil. Una descripción de la inversión, dónde se va a ubicar, el coste total, el coste subvencionable, porque no todo lo que tú pidas va a ser subvencionable. Hay parte que sí, hay parte que no. Eso viene en los reglamentos, ¿de acuerdo? Ojo al IVA o a los impuestos locales que tengáis en cada país. Eso requiere un estudio previo, incluso comunicación previa con la Unión Europea o con quien sea. Ahora cambió el reglamento y ahora ya te incluye el IVA, pero había parte del IVA que se podía desgravar, había parte que no, en fin. Eso requiere un poquito de hablarlo, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que probablemente no todo el coste que vosotros le solicitéis sea subvencionable, pero parcialmente sí, seguro. Entonces, estudio de viabilidad, análisis de opciones. Pues mire, yo me he estudiado que este carril de autobuses que quiero meter, pues esto tiene una alternativa por este otro lado de la ciudad, o se ha intentado hacer mediante un ferrocarril, pero no nos ha salido bien porque la expropiación es muy grande, en cambio esto es muy pequeño, requiere poca inversión y ocupa muy poco espacio de terreno respecto a un ferrocarril, en fin, lo que sea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, llevado al tema de I+D, nosotros hicimos muchas opciones para presentar un concurso que hicimos de aprovechamiento de trozos de plástico que hay en los vertederos como fuente de materia prima para asfalto en carreteras. O para otra vez que hicimos otro de recubrimiento de barreras rígidas en carreteras de la Comunidad de Madrid. Pues hubo montones de análisis, de opciones y al final se dijo, no, no, mire usted,
es que de todas las opciones que hemos estudiado, esta es la viable y es la que vamos a estudiar. Entonces dijeron, hombre, esta gente se lo ha estudiado, no ha hecho el tonto, viene aquí ya con los deberes hechos, tiene un trabajo previo importante y cuando dicen esto debe ser que van por ahí los temas. Aún así, tendrás un examen por parte de unos técnicos especializados que llaman la Unión Europea y que califican tu proyecto. Te lo precalifican, ¿de acuerdo? O sea que más te vale hacerlo bien y tener todo esto muy mirado. Tienes que hacer un análisis coste-beneficio, porque si tú haces una mega proposición con un proyecto estupendísimo, pero luego resulta que a la hora de financiarlo es carísimo, pero reporta un beneficio muy pequeño para la sociedad, pues has hecho una tontería, ¿vale? O resulta que a la hora de financiarlo, resulta que tu previsión de tráficos a medio plazo no es bueno, pues a lo mejor el riesgo de que no te lo quieran financiar los bancos privados es muy alto. Con lo cual, es decir, todo esto requiere estudio, evaluación de riesgos, planificación, 1000 horas, hombre, antes de llegar a un proyecto de estos, 1000 horas, hombre, el impacto ambiental, el modo en que el proyecto este es coherente con lo que pretende la Unión Europea. Es decir, me va a ahorrar emisiones en CO2, va a resolver, es compatible con el desarrollo urbano sostenible, va a resolver un estrangulamiento en mis redes, va a mejorar la empleabilidad de una zona de la región que resulta que ahora mismo está mal comunicada, la Sierra Norte de Madrid, voy a hacer un medio de transporte para que esa gente tenga mejor empleabilidad en el centro de la ciudad. Fantástico. Ese tipo de cosas son las que quiere la Unión Europea, ¿de acuerdo? Son las que tenemos que caminar por ellas. Y si no se adapta, pues financiarlo tú con tu administración, pero eso es más complicado. Hoy estamos hablando de financiarlo con Europa. El plan financiero, la ayuda prevista de los fondos, el BEI, si quieres meter al Banco Europeo de Inversiones, que normalmente te financia un precio más barato. Todas las fuentes de financiación que preveas, calendarios de ejecución. Es decir, yo aquí os doy una glosa, este es el famoso formato que os quería decir, perdóname, es el catarro. Todo esto lo tenéis que estudiar y lo transformáis al final en unos formatos de este estilo, que no tiene más misterio que el que lo veáis, pues un poco estas son las carátulas de la fase previa, ¿no? De los resúmenes del principio de lo que es lo que tú mandas a la Unión Europea para decir, oye, te voy a mandar un proyecto con estas características, ¿vale? Para que ellos lo vayan previendo. Entonces, al final, todo esto os lo pongo aquí ¿para qué? Para que veáis que todo lleva un formato, que todo lleva una serie de formalismos, de documentación, de trámites que son a veces un poco pesados. Son pesados, pero cualquier organismo de estos os lo va a exigir porque ellos necesitan también estar justificados, ¿de acuerdo? Entonces, te lo van a examinar. Hay unos expertos independientes que le van a decir, oye, que te están engañando, que esto ya está investigado, o no que te están engañando, que no se han dado cuenta, que esto que te están diciendo ya está examinado, esto que te cuenta Plaza de los plásticos, en el asfalto ya lo han hecho los franceses hace 15 años y esto no ha funcionado o tal. Si está bien trabajado, seguro que os daréis cuenta de eso antes, ¿de acuerdo? O sea, que no os tiene que preocupar mucho si vuestro proyecto es bueno de verdad, no os tiene que preocupar ni mucho ni poco este examen de calidad de los expertos, al revés. Pero eso sí, si lo vais a hacer a través de una PPP, esto vale para financiarlo con fondos europeos, con fondos de autoadministración o con cualquier cosa. No os hagáis nunca trampas al solitario. Si un proyecto es financiable, crea valor añadido, de verdad es un proyecto rentable, crea flujos de caja que permiten concesionarlo, que son atractivos para el sector privado, que a la banca se le hace la boca agua para entrar en ese negocio. Si ese proyecto es bueno de verdad, todo eso tiene que dar. Los números tienen que salir. Si los números no cuadran, es escasamente financiable, hay un riesgo alto, el riesgo de demanda, mire usted, hay un riesgo normativo. Si hay algo ahí que no cuadra, no intentéis forzar la situación. Al final el desastre será total y la onda expansiva terrible. Hemos tenido algún ejemplo ya de concesión que no encajaba en los números, se ha forzado y ha salido mal. Por ejemplo, M203 en la Comunidad de Madrid, una autovía de peaje, ¿de acuerdo? Era un trazado muy forzado, se intentó conseguir, se lanzó el concurso, se adjudicó a una empresa, la empresa empezó a construir y el trazado de la autovía tenía que pasar por debajo de un tren de alta velocidad. El problema de pasar por debajo de un tren de alta velocidad es que si tú al tren de alta velocidad que circula a 300 kilómetros por hora le mueves el terraplén, aquello puede ser un desastre. Y como nosotros teníamos que trabajar por debajo del tren de alta velocidad y no podíamos cortar el tren de alta velocidad mientras construíamos la autovía,
al final, ¿qué ocurre? Que la DIF, el gestor de infraestructura ferroviaria, no nos da permiso. ¿Cuál fue el error de la Comunidad de Madrid? No tener el permiso antes de adjudicar el concurso, que teníamos Carlos de Nido y no lo teníamos. ¿Qué ocurrió? Que la autovía estaba ya medio construida y de repente nos dice, no, no, por aquí no se puede pasar. Este permiso que ustedes necesitan no se lo damos y no puede usted pasar por debajo del AVE. Desastre termonuclear total. Horror. ¿Y ahora qué hacemos con la autovía? Pues ahí está la autovía parada desde hace 5 años. El concesionario nos ha demandado y estamos ahora mismo en litigio. Probablemente haya que pagarle toda la obra ejecutada, habrá que pagarle el lucro cesante del negocio que no ha podido tener y que ha conseguido a cambio la Comunidad de Madrid un trozo de autovía que está sin terminar. O sea, fantástico, un negocio maravilloso para la administración. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si algo no entra o algo de verdad no es rentable o no es factible o no es susceptible de ser concesionado, cortarlo, enterradlo. De verdad que se agradece. Nunca os hagáis trampas. No hagáis trampas en esto porque al final cuando detona la bomba es termonuclear, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que os contaba antes de que al final no es muy oneroso en dinero, pero sí que se le meten muchas horas hombre y demás, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poco ligeros porque llevo casi ya una hora. A ver, que somos muy buenos, que la administración es muy buena, que es lo que os vengo a decir aquí, que la administración hay cosas que hace muy bien, que los proyectos privados, la Unión Europea les manda dinero y al final ha habido sucesos, como hubo uno en un país que no voy a nombrar, donde se le mandó dinero para un tema de investigación de unas vacas que comiendo determinada hierba daban más producción de leche. Entonces, los primeros informes, todo muy bien, al cabo de 6 meses o un año, la Unión Europea deja de recibir informes, van para allá y ni había vacas, ni había prado, ni había hierba, ni había nada, ni había dinero, ni había responsables, ni había nada. Entonces, como estas cosas ocurren, la Unión Europea al final confía mucho en las administraciones. Entonces, todo el paraguas institucional, ¿por qué? ¿Por qué confía en nosotros? Porque los funcionarios aplicamos la ley. Yo no voy a firmar algo que se salte la ley. Solamente la aplicación de la ley ya garantiza que ahí no va a haber trampas. Eso es fundamental, porque es dinero público al final de todos, ¿de acuerdo? Entonces, el que entre una administración pública en uno de estos proyectos es buenísimo para el proyecto, ¿de acuerdo? Seguir líneas marcadas por la comisión, hacer un buen project finance, conocer a los socios con los que entráis, eso es fundamental, ¿de acuerdo? Rigurosos estudios previos. Si el estudio previo es negativo, pues no lo cometáis o buscar otra solución, pero no acudáis a fondos europeos a ver si se la coláis a la Unión Europea, porque al final eso lo que va a pasar es, les he engañado, me mandan la pasta. Y luego al final cuando aquello se rompa, el negocio se rompa, Dios mío, la que habéis liado. Es mejor que no salga a que salga mal, ¿de acuerdo? Apoyaros en la empresa privada. Los privados no son tontos, saben lo que es rentable y lo que no. Ellos os van a orientar de alguna manera en si algo tiene buena pinta. Yo no digo que le contéis todo el negocio, pero sí buscad un poco la orientación de los mercados. Escuchad a las empresas, de verdad. Eh, bueno, Cedeti, siempre cuando hay cualquier tipo de negocio de estos, siempre buscad apoyo en vuestras instituciones. Cedeti es una institución en España que te busca socios financieramente solventes, tecnológicamente solventes, ¿vale? Buscad apoyo en las universidades, en las empresas, en las patronales, centros de investigación, asociaciones de usuarios, asociaciones. Hay infinidad de instituciones que os pueden ayudar a desarrollar un proyecto de investigación o de inversión. Buscadlas, están a vuestro alcance. Lo que pasa es que muchas veces en tu día a día no te das cuenta que están ahí, pero están ahí, buscadlas, que seguro que os ayudan, ¿de acuerdo? Cread unas estructuras, dimensionaros, coged, claro que si es un proyecto de estos, lo empieza José Antonio Plaza y mañana se lo pasan a otro y luego a otro y a otro, a ver, lo primero que tenéis que decirle al jefe es que se cree una estructura estable para llevar estos proyectos. Son proyectos a largo plazo, implican a mucha gente, es mucho trabajo, hay que crear una estructura orgánica con un líder, por lo menos que es un gestor, un técnico, un administrativo, gente de oficina presupuestaria también es muy importante. Imaginaros que ganáis, como me ha pasado a mí, el proyecto de tal, y os mandan un chorro de millones de la Comunidad Europea. Pues no tienes por qué enterarte. A mí me ocurrió, yo no me enteré que había llegado el dinero. Entonces, de repente, al mes de llegar el dinero, me llaman para destituirme, porque ¿quién soy yo para recibir dinero en nombre de la Comunidad de Madrid? Digo, hombre, si fuera a gastarlo, no, no, es que en la administración recibir dinero es algo que está muy penalizado. Es decir, menos mal que mis jefes lo entendieron, pero yo ni me había enterado que había llegado el dinero. Tenéis que buscar apoyo en la oficina presupuestaria, en vuestra propia estructura entera.
No es solamente que tu jefe te apoye, es que oficina presupuestaria, es que la parte económica, es que el abogado, los letrados de la Comunidad de Madrid, el reglamento tiene que ir por el expediente de gasto tal. En una administración tan complicada tienes que tener el apoyo de mucha gente, ¿de acuerdo? Eso es un trabajo previo que también tenéis que hacer. Yo me lancé un poco a la aventura y triunfé, cometí el pecado de triunfar. Pues eso fue horrible todavía, porque vamos, me querían cortar la cabeza, ¿de acuerdo? Esto os lo digo como recomendación. El mundo financiero también, os digo una cosa, ya habéis oído abstract, state of the art, no sé qué, el mundo financiero es English speaking. Me temo que la lengua de Shakespeare se ha impuesto el core business mundial, el eje central de los negocios, sobre todo este tipo financieros en el mundo, es el eje Londres-Nueva York, y aquí se habla inglés y además tiene una jerga muy característica, ¿de acuerdo? Aquí la iremos viendo con el tiempo, pero esa jerga característica lo que te permite es trabajar con mucha precisión, con unos conceptos muy complejos, con muy pocas palabras, ¿de acuerdo? No nos enfademos porque esto es así aquí en todo sitio. Las jergas profesionales son, mira, por ejemplo, green shoes. Unos green shoes no son unos zapatos verdes. Eso es una opción preferente de compra que se le da a unos accionistas de una sociedad cuando se hace una ampliación de capital. Joder, te tengo que explicar todo eso, me ocupa 5 líneas. En cambio, te digo, unos green shoes, voy a ofrecer unos green shoes y todo el mundo sabe lo que es. ¿De acuerdo? Para eso se hacen las jergas profesionales. Y aquí, pues desgraciadamente, tendremos que manejarnos un poco en ella, pero la iremos aprendiendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Es decir, al final del curso seréis unos máquinas que cogeréis, el objetivo es que cojáis las páginas rosas de cualquier periódico y empezáis a leerlas y a entenderlas. Es decir, no tiene más, es una jerga. La economía en gran parte es una jerga, son conceptos simples, pero cuando tú oyes hablar de esos conceptos en un lenguaje extranjero que no te han enseñado, pues te pierdes, ¿de acuerdo? Bueno, a mí mi jefe me decía a veces que por qué no usaba el español, digo, porque no me entienden luego en el banco. Entonces, si hablo contigo en español, luego no me entienden en el banco. Bueno, todo tiene una traslación y lo iremos explicando poco a poco, ¿de acuerdo? Y otra cosa que sí también os recomiendo y que he aprendido en Europa. Al final, ¿quién da, quién aprueba y quién firma los proyectos, quién concede la pasta? Un un comisario europeo, ¿vale? ¿Ese comisario quién es? Un político. ¿Qué quiere un político? Impacto mediático. Dale cosas que él pueda salir presumiendo de ellas. Cosas tecnológicas, gran infraestructura, avance social, avance en prosperidad, que él pueda hacer la foto cortando la cinta allí con el otro y el otro y el ministro y luciéndose. Si tú encaminas un proyecto a que sea también algo bueno para el político, algo que el político quiera, más probabilidades todavía de que salga elegido, ¿de acuerdo? Ten en cuenta, como os decía antes, que vais a competir con 50 naciones más haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, tener claro el objeto de la inversión, qué gap vamos a cubrir, estudios previos de calidad. Si podéis meter alguna multinacional, porque en el proyecto puede entrar algún banco multinacional, puede entrar una empresa de otro país, una ingeniería, un investigador, una universidad extranjera. Buah, eso, porque la Unión Europea quiere crear un tejido que nos acostumbremos a trabajar entre nosotros. Yo he tenido proyectos con polacos, proyectos con belgas, proyectos con franceses. A estos niveles además se trabaja ya muy bien. Son gente muy formada, todo el mundo sabe a lo que va y os ayudarán. Os van a ayudar. No vais a tener que tirar de nadie porque sea de un país que podéis pensar que es más atrasado que el vuestro. ¿Qué va? Allí mandan a los mejores y os van a enseñar. Ya veréis cómo es un placer trabajar y eso al final es lo que la Unión Europea quiere, que aprendamos a entendernos entre todos, que hagamos y vamos, Confederación Andina de Fomento, ¿qué es lo que quiere? Que Perú trabaje con Colombia, que los mexicanos entren a financiar un proyecto en Argentina. Pues, si es que es así, la prosperidad mundial pasa por ahí, ¿de acuerdo? Y ahora ya muy rápidamente, que ya estamos fuera del tiempo, 5 minutos, os cuento. A ver, la Unión Europea quiere cofinanciar, quiere hacer PPPs, quiere meterse en todo esto, ¿de acuerdo? A través de esos ejes temáticos que os hemos dicho antes, objetivos temáticos que tienen, y quieren, aunque todavía a mí no me han mandado pasta en ninguno de los proyectos que acabamos de mandar uno, ahora entendemos que lo que nos van a dar va a ser una subvención a fondo perdido. Quiere decirse que os van a mandar un chorro de dinero, que eso sí, luego tendréis que justificar que se ha invertido, pero es que eso no sabéis lo que aligera el plan financiero de una concesión. Cuando hagamos el curso de gestión de infraestructuras veréis que un plan financiero, si tú a la inversión inicial le quitas, como la Unión Europea le quitas el 50% de la inversión, es que casi cualquier proyecto medianamente interesante te entra en financiación. Es que es todo, vamos, es que no sabéis
lo bien que lo reciben la banca privada cuando le quitas la mitad de la carga a un proyecto. Es que eres capaz de financiar prácticamente todo lo que sea medianamente interesante, ¿de acuerdo? Cualquier corredor bueno, ahora claro, para que te lo financie la Unión Europea, tiene que cumplir estos requisitos que os estamos contando y darle una formalidad que es la que os estamos contando. Pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Se puede hacer y lo hacen. La pasta que os mandan a fondo perdido, la sinergia que os produce en vuestra administración puede ser la diferencia entre poder conseguir tener ese hospital que os hace falta o no tenerlo, ¿de acuerdo? No vale cualquier PPP. Tenía que ser una asociación público-privada muy definida, muy estudiada, que le dé valor añadido a la Unión Europea en todos estos objetivos perseguidos, mejores conexiones secundarias con las redes transeuropeas, transporte urbano, mejor generar energías renovables que quiten emisiones de CO2. Todo esto es lo que la Unión Europea os va a premiar, ¿de acuerdo? Que se ajuste a lo que ellos hablen en sus líneas editoriales. Tú tienes que hacer ver que tú te crees sus políticas, si no, ¿cómo te van a financiar, ¿de acuerdo? Temas para confinanciar con FEDER, PPPs transfronterizos, que eliminen estrangulamientos, por ejemplo, centrales intermodales en un puerto, tipo roll-on, roll-off, camiones que salen, que se montan en un barco, el barco va de un lado a otro y vuelve a bajarse el camión. Pues le has ahorrado 500 kilómetros de carretera de una tacada a 1000 camiones. Pues un ahorro fantástico, vamos. Ahora que se va todo en contenedores, acabas de ahorrar 1000 camiones por la carretera. Ferrutage, que sale por ahí. ¿Qué es el ferrutage? Está ya puesto en Le Boulou, en Francia. Llega un camión a la terminal de contenedores, una terminal ferroviaria, el camión deja su contenedor automáticamente con un mecanismo encima del tren y los contenedores son transportados mediante vía férrea a otro punto del país donde se vuelven a cargar en un camión y la carga se desmenuza para ser llevada al destino final. Ese tipo de ferrutas, que es el intercambio, la intermodalidad entre ferrocarril y carretera, cualquier proyecto de eso, vamos, la Unión Europea te pone la pasta que haga falta para financiártelo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que os decía antes, para que Canarias sea la puerta de entrada de África en Europa, turismo de salud. Vamos a poner unas clínicas avanzadas muy buenas en Canarias, porque a Canarias, que les queda al lado a los marroquíes con dinero, van allí a curarse con una medicina europea moderna y de calidad, y que van allí, ya que están allí, pues se llevan a la familia, conocen el sitio, les gusta, compran una casa, hacen vacaciones allí, han hecho hacer turismo de salud, pero de paso se han pegado ahí unas vacaciones de padre y muy señor mío, o se hacen cirugía estética, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas parece una tontería, pues no lo son, ¿eh? No lo son. Se invierte mucho dinero y generan muchísimo dinero, generan un ecosistema bestial de suministros, ¿de acuerdo? Transporte público sostenible, ¿qué os orientaría yo? Por ejemplo, trenes de levitación magnética, que en Japón los hay en muchos sitios. ¿Dónde me he encontrado el otro día que estuvo un amigo mío? En Shanghái, en China, por ejemplo. Trolebuses eléctricos. Ahora mismo en Atenas hay una empresa española que tiene unos trolebuses eléctricos fantásticos. En el puerto del Pireo están poniendo uno. Tranvías, en Madrid yo tengo dos, ¿de acuerdo? Metro Ligero del Oeste y Metro Ligero de Madrid. Las plataformas reservadas para autobuses, intermodalidades de trenes camión. Todo eso son proyectos que son muy susceptibles de ser financiados. Aquí os dejo unas pequeñas ideas para el brainstorming. Esta foto donde pone brainstorming justo debajo es el ferrutas. Estos son los camiones montados encima de un tren, ¿vale? No es exactamente ferrutas, es parecido, pero es uno de los sistemas que hay de montar los trenes con contenedores encima de, perdón, los camiones con contenedores encima de trenes. Fijaros a la izquierda qué diseños de autobuses eléctricos. Es una cosa que a mí me deja pasmado, ¿no? De la empresa esta española que en Dubái creo que se están haciendo de oro. Han contratado ya un par de proyectos y creo que estaban a punto de conseguir otro. Energéticos, campos de huellas mareomotrices. Pero me va a financiar la Unión Europea eso. Pues claro, claro, si te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque generas energía eléctrica sin emitir CO2. En Canarias, por ejemplo, fantástico. Electricidad por geotermia. En el Metro de Madrid estamos investigando ahora mismo cómo conseguir, mediante unos circuitos de agua, conseguir energía calorífica para generar electricidad, porque total, los túneles, algunos están a 60 metros de profundidad y ahí ya tienes 3, 4, 5 grados más de temperatura que arriba. Pues aprovecharlo, ¿vale? I más D, todo lo que sea I más D os va a dar un plus añadido. Esto de geotermia nuestro, del Metro de Madrid, lo estamos metiendo con un tema de I más D en paralelo. Bueno, fantástico, o sea, nos han dado unas ayudas muy buenas. Infraestructura más suministro de otra fuente de energía renovable. Por ejemplo, una desaladora con una central termosolar para suministrar agua en un terreno
como Murcia, por ejemplo, que es un terreno que no me pilla a mí en Madrid, un terreno con poca agua, o en la Sierra de Madrid. Eso sí, cuidado. Si vais a sacar una participación público-privada, un partenariado, una colaboración público-privada en algún sector energético, en España por lo menos tened en cuenta que tiene su propia ley sectorial, ¿de acuerdo? No es como una PPP de carreteras o de infraestructuras. ¿Qué os voy a decir yo? Si es que hay montones, mirad la termosolar, la mareomotriz, energéticas, de hospitales, todo lo que tenga un flujo de caja recurrente es susceptible de ser concesionado mediante una PPP. Todo lo que tenga buena pinta de reducir CO2 o se ajuste a alguno de los ejes temáticos de la Unión Europea es susceptible de ser cofinanciado por la Unión Europea siempre que cumpla estos requisitos y se ajuste a los reglamentos que os hemos dejado en la exposición. Entonces, yo os animo a que lo pongáis en marcha y os metáis en esto.